Recibimos a la licenciada Miriam Alarcón Reyes, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Recibimos al maestro Gustavo Ansaldo Hernández, presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Le damos la bienvenida al doctor Luis Wertmann Slat, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Cedemos el micrófono a la licenciada Miriam Alarcón Reyes, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para comenzar con nuestra mesa. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a quienes aún nos acompañan en este interesante foro. Primero quiero agradecer a la Cámara de Diputados el espacio que nos brinda y la oportunidad de hablar de estos temas en esta, una de las principales casas representativas del Estado mexicano. Por otro lado, también a los tribunales agrarios y, por supuesto, al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con quienes tenemos una cercanía muy particular por los temas que siempre nos conjuntan a ambos y que son de interés, no solamente en materia electoral, sino en temas de participación de participación ciudadana y en muchos otros en los que hemos sido grandes aliados para poder trabajar en esta Ciudad de México. Por la oportunidad de brindarme, por supuesto, este espacio para pronunciarme en un tema de vital importancia, un tema que hoy en día abre debates importantes en favor de la mujer. Considero que la sociedad mexicana ha avanzado hacia la equidad y no ha avanzado así en el punto de la violencia. Pero aún tenemos aspectos que mejorar y espacios como este nos ayudan, por supuesto, a generar coincidencias en problemas que se enfrentan día a día, sobre todo para nosotras las mujeres mexicanas, pero que ayudan a plantear y a replantear nuevas alternativas y acciones para realizar y, por supuesto, para erradicar este tipo de situaciones por las cuales se enfrentan todas y cada una de las mujeres y de nosotras quienes también ya estamos ejerciendo en algunos casos algunos cargos. Qué mejor que este mes, que es el mes que se conoce como el Día, en este mes se reconoce el Día Internacional de las Mujeres Rurales, en las que representan en promedio el 43% de la fuerza laboral agrícola en países de desarrollo, siendo mujeres y niñas de comunidades rurales las que están en este mundo. Organismos internacionales como la ONU Mujeres respaldan y ayudan a que estos sectores mejoren día a día la situación de vulnerabilidad que padecen. Según la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, se establece que la máxima participación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre en todos los campos es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz. Hacia allá es justamente hacia donde queremos llegar y es lo que estamos tratando de lograr en este país. De igual forma, durante este mes también se reconoce el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, días en los que debemos de puntualizar que nos corresponde a todos nosotros apoyar a este sector para que se pueda crecer académica, económica y políticamente. Y dirán que ¿por qué refiero estos 2 días? Pues porque efectivamente tanto los aspectos de alimentación como de pobreza hemos visto a lo largo de estas 2 mesas son 2 aspectos importantes que se tocan para el desarrollo de las mujeres en las comunidades rurales. En México hay 27 millones de habitantes que viven en zonas rurales y poco más de la mitad de esa población es el sexo femenino. Entre las principales carencias sociales encontramos que el 33.3% tiene un rezago educativo y el 18.3% no tiene accesos a servicio de salud. El 78.1% no tiene accesos a seguridad social y el 25.7% es vulnerable por acceso a la alimentación, una situación demasiado grave. Por otro lado, según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014, en zonas rurales la proporción de mujeres analfabetas funcionales es entre 15 y más años es de 21.8%, en contraste con las urbanas que se reduce a un 8.1%. De igual forma, en las localidades rurales, 2.1% de las niñas entre 5 y 12 años no asiste a la escuela y la cifra aumenta conforme va aumentando la edad, es decir, en la adolescencia el 12.3% de las mujeres no asisten a la escuela. Cuando escuchamos la palabra rural, siempre pensamos en mujeres campesinas, agricultoras, pensamos en personas de escasos recursos, ya lo refería la licenciada que nos hace favor de acompañarnos desde Guatemala, muchas gracias por estar con nosotros, siempre hablamos sobre todo de estos temas y nos referimos a las mujeres
y en la mayoría de las veces cumplen con este tipo de estereotipos. Sin embargo, son mujeres que, a pesar de las adversidades que enfrentan, muchas de estas se ven forzadas a hacer el rol, además de jefas de familia, derivado que en las zonas rurales el fenómeno de la migración en los hombres es mucho más alto, por lo que son ellas las que se ven obligadas a hacer el sustento de sus familias, ya que existen zonas en que únicamente viven mujeres en este país, lo que ha provocado que se lleve a cabo lo que ya conocemos como la feminización de la pobreza, que no es otra cosa más que la tendencia a que la representación desproporcionada de las mujeres, la representación desproporcionada de las mujeres entre el sector de pobreza aumente progresivamente. Uno de los puntos bases para poder fortalecer a la mujer rural y lograr empoderarla es darle acceso a la tenencia de la tierra, que ya escuchamos aquí la posición que han tenido quienes nos han antecedido en la palabra de los tribunales agrarios. Que si bien es cierto, dicho acceso se encuentra de alguna manera regulado en la normativa, es importante señalar que los usos y costumbres de las comunidades no permiten ni han permitido que se accese a esta posibilidad. El reconocimiento de sus derechos que tiene por igual tanto hombres como mujeres, lo cual pues se impulsaría de facto a la equidad y a fortalecer la igualdad. Por lo anterior, se han creado medidas especiales que alcanzan esta equidad e igualdad. Un ejemplo de ello es el modelo de intervención Iniciativa Suma, Democracia es Igualdad. Esta tuvo su origen en el proyecto Fortalecimiento de la Participación Política de las Mujeres y la promoción de una agenda de empoderamiento económico. Dicho proyecto podría impulsar la participación política y el liderazgo de las mujeres mediante el fortalecimiento de capacidades políticas de cara a procesos electorales, federales, electorales y municipales. Sin embargo, debemos reconocer que si bien es cierto que se han logrado muchos avances en esta participación política de las mujeres y combatir la violencia hacia ellas, las desigualdades aún son vigentes. Una de las más importantes es la percepción que se tiene sobre la capacidad de las mujeres, así como el lugar que deben ocupar en lo laboral. Se sigue pensando en casos de violencia política en razón de género, como es la presión que se ejerce sobre algunas mujeres para que renuncien a una precandidatura o una candidatura, e incluso a un cargo ya ganado en las urnas. Situación que se vive especialmente en zonas rurales, en las cuales las mujeres deben hacer frente aún más a múltiples desafíos, como ya lo ha manifestado en su intervención anterior la maestra Marina Marta. Situaciones que se pueden ejemplificar con eventos derivados de las pasadas elecciones. Uno de ellos pues se dio aquí en la Ciudad de México, en donde la Autoridad Electoral Jurisdiccional determinó que durante las campañas electorales se había ejercido violencia política en razón de género contra una candidata. En segundo ejemplo, me permitiría mencionar el caso de las 30 mujeres de diversos partidos políticos en Chiapas que después de que el pasado 1 de julio obtuvieron cargos de elección popular a diputaciones y regidurías, han presentado la renuncia a sus cargos, presumiblemente de manera obligada y con la finalidad de que dichos puestos sean ocupados por hombres, considerando que Chiapas, junto con Veracruz, Oaxaca y el Estado de México, se concentran 1 de cada 3 mujeres que viven en zonas rurales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Las mujeres rurales enfrentan transformaciones en la producción agropecuaria y el reordenamiento territorial, y muchas veces las industrias agroexportadoras modifican el escenario de estas mujeres, en lugar de generar nuevos puestos de trabajo en los que ellas pudieran crecer, y se modifican para desplazarlas hacia las zonas conurbadas, dejando sus tierras y sus casas. Y ya de eso puntualizó muy efectivamente nuestra invitada. Necesitamos también ahí un cambio cultural, fortalecer acciones afirmativas a la formación de mujeres líderes rurales, por lo que corresponde al Poder Legislativo, tanto federal como local, legislar en favor de mujeres con la finalidad de llevar a cabo programas sociales que generen una igualdad y equidad en el aspecto social, económico y laboral. Ya se habló acá que en las políticas públicas está uno de los ejes centrales y sobre todo también en los programas dirigidos a mejorar las condiciones de la vida de las mujeres rurales, quienes han procurado combinar una perspectiva sectoral agraria con una perspectiva de género. Sin embargo, los resultados que se han obtenido hasta este momento no son los que se esperaban. Yo no diría que no se ha avanzado, sin embargo, tengo que admitir que los resultados sustantivos no los hemos visualizado aún.
Intervenir para mejorar las oportunidades económicas de las mujeres es un asunto que no solo atañe a este grupo poblacional, sino atañe a todo el sistema de género, el cual es la base de los procesos sociales que diferencian los roles públicos y privados de los hombres y las mujeres y que modelan también este tipo de prácticas sociales. En la actualidad, la constante migración del campo a las ciudades y el aumento en el número de los habitantes en las localidades urbanas está en contraste con la migración hacia lo rural. Es necesario que se continúe actualizando y generando una agenda de políticas públicas donde se incluyan a todas estas mujeres para construir una mejor sociedad y democracia sin expulsarlas de sus lugares de orígenes. Si bien es cierto que se han implementado medidas para garantizar, sobre todo en la parte política, las cuotas de género para acceder a cargos de elección popular y con la finalidad de asegurar que las mujeres entren a las políticas, no se ha dado el acompañamiento necesario. ¿A qué me refiero? No se ha brindado la capacitación necesaria a estas mujeres, es decir, se les han dado las condiciones normativas para ser candidatas y, en consecuencia, ser electas a cargos de elección popular, pero no les hemos brindado las herramientas necesarias para ejercer dichos cargos, lo que podríamos llamar en sí mismo también un abandono y lo que estaríamos produciendo una violencia política en razón de género. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Hay casos específicos que se vivieron en 2016 a los que ya hizo referencia Marta hace un momento, de mujeres en comunidades rurales que se pronunciaron por ser candidatas, ganaron en sus regiones y, sin embargo, no hubo nadie que las condujera y las acompañara en el ejercicio del poder. Es decir, las abandonamos y las dejamos una vez electas y no producimos nada para acompañarlas, darles las herramientas necesarias y que conozcan cuáles son sus funciones mínimas para poder ejercer ese cargo con éxito. Creo que ahí tenemos que trabajar las autoridades electorales en el punto que corresponda a la capacitación a quienes en estas zonas son electas en su cargo y acompañarlas en el ejercicio del mismo, al menos en los primeros momentos. Debemos de seguir trabajando, por supuesto, en políticas públicas y yo aquí haría un paréntesis. Estas políticas públicas no pueden ser de manera igualitaria. Hemos dicho y se ha dicho en muchos foros que este México son muchos Méxicos. Cada región tiene una particularidad y tenemos que analizar y tendremos que privilegiar cuáles son las necesidades de las mujeres rurales a lo largo y ancho de nuestro país para poder determinar cuáles son las políticas públicas que eliminen y erradiquen estas diferencias entre a las que se enfrentan ellas. Que se fortalezcan, por supuesto, sus capacidades políticas y, como ya lo mencioné, académicas, al brindarles el acceso al conocimiento y que así puedan contar con las herramientas para poder capacitar en los cargos de elección popular, asegurarles el acceso a los recursos productivos, promover la protección social para las mujeres emprendedoras. Y aquí es importante señalar que existen mujeres en las zonas rurales que han buscado la forma de dar a conocer su comunidad y su cultura a través de sus productos. Tenemos que rescatar y potencializar estas acciones, fortalecer su autonomía económica, pero sobre todo continuar fomentando y emprendiendo acciones para prevenir la violencia y la discriminación contra las mujeres rurales y contra todos los sectores de las mujeres. Y aquí quisiera también decir que respetando siempre el origen étnico de cada una de las regiones y, por supuesto, su cultura, su historia y sus experiencias. Antes de terminar, quiero expresar una felicitación pública a Nadia López García, una mujer de 26 años que orgullosamente es mixteca y quien hace algunos días recibió el Premio Nacional de la Juventud. Esa es una muestra de que las mujeres de las zonas rurales tienen las mismas capacidades que todos tenemos para salir adelante y para participar activamente en los espacios de las toma de decisiones. Solo se necesita que abramos los espacios para que los caminos estén puestos y las oportunidades se les den a todas en general. Para finalizar, me gustaría nada más dejar una frase en la mesa de Rosario Castellanos, escritora y diplomática mexicana, considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX. El sexo, lo mismo que la raza, no constituye ninguna fatalidad biológica, histórica o social. Es solo un conjunto de condiciones, un marco de referencias concretas dentro de las cuales el ser humano se esfuerza por alcanzar la plenitud en el desarrollo de sus potencias creadoras. Muchas gracias.
Agradecemos la exposición de la consejera y a continuación escuchamos a la licenciada Diana Lara Espinosa, docente de la División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco profundamente la invitación de la magistrada Marta Mercado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. El honor de estar sentada en esta mesa con mi compañera y compañeros de debate. Y voy a iniciar generando una pequeña incomodidad. Dicen por ahí que si el feminismo no incomoda, no lo estamos haciendo bien. Esta es una mesa donde hay un doctor, un maestro, una licenciada y, sin que sea de ninguna manera importante el cargo, porque ese es para mí, a mí se me presentó como licenciada, aunque envié mi currículum como maestra. No me estoy quejando del cargo, yo firmo mis mails como Diana Lara. Lo hago notar, porque ese es el tipo de pequeñas cosas del género que no notamos, que no vemos. No se le quita a un doctor el doctorado ni a un maestro la maestría, pero sí a una maestra la maestría. Solo lo dejo ahí como una breve, incomodísima anotación, porque esto pasa todos los días. Entramos las mujeres a una sala pública y nos dicen damita, señorita, y a los varones licenciado, señor. Yo doy clase, no voy a decir en cuál, en una escuela privada, aparte de la UNAM, en la que generalmente cuando entramos a la sala de docentes, y es una sala de docentes, nos dicen señoritas a las maestras y maestros a los profesores. Esto es todos los días. El lenguaje discrimina, importa, ofende, excluye, separa, divide, segrega. Tenemos que empezar por ahí, es importante. Dicho repito, incomodísimo comentario, me gustaría usar mi presentación. Bueno, por favor, ¿sí? ¿Quién me apoya? Ay, gracias, perdona, no te vi, lo siento. Por cierto, el debate de damita lo tuve hoy en la entrada, también, aquí, en nuestra casa. Es correcto. Y eso de damita, yo no soy dama, soy Diana Lara. Bueno, me hubiera gustado más verlo, pero bueno. Quiero fijar 8 puntos porque yo vi que eran 8 minutos. Creo que me voy a exceder un poco con su permiso, pero yo fijé 8 puntos. El primero es evidente. Las mujeres somos titulares de todos y cada uno de los derechos políticos que tienen los varones. Los derechos humanos, los derechos políticos son derechos humanos. Ha sido un debate enorme, específicamente en México, que divide la nacionalidad de la ciudadanía de una manera muy particular y en el que se cree que niños y niñas no tienen derechos políticos. Sin embargo, se puede afectar su libre desarrollo de la personalidad por cuestiones y su interés superior del menor por cuestiones políticas. Ha habido incluso sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hablan sobre el libre desarrollo de menores en los casos de comerciales o en campañas políticas. Entonces, en realidad, todos y todas tenemos los derechos políticos, solamente que a cierta edad y con ciertas condiciones los podemos ejercer o no. Pero aquí es muy importante aclararlo, decirlo y pronunciarlo, por obvio que parezca, por mucho que se haya dicho, hasta que lo entendamos, hasta que lo asimilemos, hasta que podamos funcionar a partir de ello. Las mujeres tenemos derechos humanos, las mujeres tenemos derechos políticos, los derechos políticos son derechos humanos y las mujeres somos titulares de todos y cada uno de esos derechos y así debemos ejercerlos. La base principal de estos derechos son el voto activo, el voto pasivo y la afiliación o agrupación política, pero lo cierto es que de ellos derivan y se vinculan, no solo porque yo lo crea, sino porque la jurisprudencia electoral lo dice y el desarrollo y la doctrina políticas lo dicen, el derecho a la petición política, el derecho a la reunión política, a la manifestación política, a la libre expresión política. Uno, por cierto, de los derechos más violados contra la mujer es el ejercicio de la libre expresión política, porque no se le permite manifestar lo que piensa sobre la participación política y, por supuesto, como bien decía la consejera que me presidió, la participación política en el ejercicio de cargos públicos incluso ganados, incluso jurisdiccionalmente reconocido el triunfo. Además de que en las campañas nos damos el lujo, bueno, quisiera excluirme si me lo permiten, la política se da el lujo de discriminar visiblemente los comentarios de las mujeres respecto de los hombres. En la campaña del 2012 hablábamos de López Obrador, hablábamos de Peña Nieto y de Josefina. Josefina Vázquez Mota o Vázquez Mota. Igual que la comunicación que hablamos del hombre, debemos hablar de la mujer. En esta campaña se habló de la esposa de Calderón, Margarita Zavala. La licenciada Margarita Zavala tiene licenciatura en Derecho, fue diputada
antes de conocer a su marido y tiene una vida política independiente. Y yo no soy panista ni tengo filiación política, ¿eh? Esto se trata de género y el género no tiene partido, tiene igualdad o no. Pero hablaban siempre de la esposa de Calderón, un poco para criticar el gobierno de Calderón, pero sobre todo para minimizarla. ¿Acaso no merecía ella el lugar que había ganado, además con firmas, con trabajo político, para bien o para mal? Por favor. Segundo punto indispensable. En todo el mundo, es que perdónenme, no me acuerdo el orden en que los puse. Ok, las mujeres son subrepresentadas en todos los cargos de elección popular, en la representación política en general, en las empresas, en las áreas de ciencia, arte, etcétera. Generalmente, cuando pensamos en presidente, ya pensamos en hombre. Cuando pensamos en diputados, eso de que el lenguaje masculino incluye al femenino, ¿y por qué cuando decimos presidente nunca pensamos en mujer? Pero cuando decimos presidenta no pensamos en hombre, entonces sí hay una distinción. Solo para hacer una referencia numérica y casi por diversión, en 2014 hubo un estudio de ONU Mujeres y el Instituto Gina Davis sobre género vinculado con el cine. El cine es un referente de lo que consumimos, de lo que aprobamos, de lo que validamos, aunque no sean reales las historias, que algunas lo son. Algunos datos mínimos. Menos de 1/3 de los personajes con líneas de diálogo son mujeres. Y quiero aclarar algo. No es que haya una película llena de mujeres, es que hablen. Que cuando hablen, no hablen de varones, ni de cómo conservar la relación con ellos, ni de cómo permanecer en esa relación. ¿Me explicó? Cuando el personaje tiene una línea de diálogo trascendente, importante, cuando participa en la historia, entonces es un personaje considerado en este nivel. Bueno, menos de 1/3 son mujeres. Menos de 1/4 parte de la fuerza laboral ficticia. Menos del 15% de personas ejecutivas de negocios, figuras públicas, cargos de gobierno, etcétera. Por cada 13 varones que en las películas que consumimos todos los días son fiscales o jueces, una mujer. O sea, de 14, 13 hombres, una mujer. 16 profesores universitarios por una profesora universitaria. 5 médicos por una médica. ¿No se han dado cuenta que en los hospitales de las películas siempre es enfermera y doctor? El presidente el otro día no, el día de la enfermería, no dijo día de la enfermería, dijo de las enfermeras. Y decimos día del médico, por supuesto. Reitero y repetiré siempre que el lenguaje estorba, pero es muy importante. Siguiente, por favor. En su ejercicio de los derechos políticos, las mujeres se enfrentan evidentemente barreras estructurales. Estas son las formas de violencia institucional que vienen en las leyes, en los reglamentos, en general en el sistema político, en las instituciones incluso electorales, que impiden que las mujeres se desarrollen. El concepto de barreras, que es muy evidente en discapacidad, que nos dice no es mi discapacidad, es tu impedimento social, las limitaciones de infraestructura, de cultura, etcétera, que impiden que yo ejerza mis derechos, esas también las vemos en otros sectores de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, y tiene que ver en por qué yo no puedo ejercer plenamente mis derechos. Bueno, tenemos toda esa serie de barreras, incluso una muy clara, que en este país no se considera que una mujer pueda ser presidenta. No tenemos esa visión, todavía no desarrollamos como algo natural, lógico, evidente, posible que una mujer obtenga ese cargo. Eso ya, ese aparentemente simple impedimento social ha dificultado históricamente que las mujeres participen. Por favor. Además, se enfrentan a barreras sociales y políticas, de lo que estamos hablando, sociales, culturales, todo un ambiente en el que no se tolera el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos, porque no las concebimos como tales. Recordarán gente aquí aquella bonita frase, entre comillas, por supuesto, de que en el gobierno todos los varones son licenciados y todas las mujeres son señoritas, ¿no? Ese concepto machista de la mujer como, aparte de las cuestiones vinculadas con su sexualidad, que no voy a discutir, el tema de ellos sí tienen derecho al cargo, ellos sí pueden estudiar, ellas son asistentes, secretarias, amas de casa, y no es porque sea malo, negativo, ser asistente, ama de casa o secretaria, es porque si esa es la única opción que tengo, entonces tenemos un sistema de clara desigualdad. Si quiero serlo y puedo hacer otra cosa, fantástico, me quedo donde yo quiero estar y hago lo que yo quiero estar. Pero el problema es, ¿cuántas mujeres, como bien dijo la experta, cuántas mujeres
saben sus derechos? ¿Cuántas mujeres saben que pueden ejercer ciertos cargos? ¿Cuántas mujeres se han imaginado siendo presidentas? ¿A cuántas niñas, en lugar de decirles mi princesa, les decimos mi presidenta? Y le vamos orientando. Yo digo, por favor. Bueno, el famoso techo de cristal, ahí faltó el 5, ¿no salió? No se ve, no importa, es el punto 5. El famoso techo de cristal, este término que se ha usado políticamente y que fomenta mucho su explicación la ONU Mujeres en particular, para saber que a las mujeres se nos vende este discurso de que estamos participando y que estamos creciendo, pero hay un punto en el que ya no podemos. Y vemos precisamente ese cristal que está sobre nosotras y están ahí los hombres. Y no hay puerta, no hay ventana, no hay escalera, no hay manija, no hay manera de romperlo. Ese es precisamente una estructura patriarcal que nos impide ejercer nuestros derechos políticos y otros tantos. Por favor. Bueno, ahí está, dibujadito, por si acaso. La participación de las mujeres evidentemente se ve afectada por la violencia política. Ahí tenemos la definición. Con su permiso voy a girar un poco para leerla, por favor. Son, creo que 3 cambios, se va subrayando el color. Acciones y omisiones basadas en el elemento de género, es decir, todas las decisiones políticas, omisiones, falta de legislación, falta de protocolos o incluso los mismos contenidos legales, por favor. Presentes en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, es decir, de la participación política, el voto, la afiliación política, etcétera, por favor. Que tiene como objeto, es decir, objeto es que es mi fin, o resultado, la siguiente, por favor. Resultado, es decir, basta y sobra con que el destino sea afectar este ejercicio de derechos políticos o que lo logre sin pensarlo, pero en cualquiera de los 2 casos está ejerciendo violencia. Siguiente, por favor. Que menoscabe o anule el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o prerrogativas inherentes al cargo público, es decir, desde el concepto de elección, postularme, votar, hasta ejercer, ¿no? 7. No existe disposición política y o conocimiento sobre los alcances e importancia de implementar la perspectiva de género. Aquí haré una anotación. Todo el mundo habla de la perspectiva de género. Y alguna vez una alumna de maestría me dijo, oiga, ¿pero qué es la perspectiva de género? Porque todo el mundo me habla de eso y que tengo que tener perspectiva de género. A ver, tenemos a ciertas personas que están en situación de privilegio. Hombres frente a mujeres, personas sin discapacidad frente a personas con discapacidad, situaciones de privilegio, que significa que no sufren desigualdad, diferencia o discriminación al ejercer sus derechos. Y tenemos a otras que sí lo viven, ¿de acuerdo? Ponernos en esta parte, colocarnos visualmente aquí, no para perder el privilegio, yo ni siquiera lo voy a criticar, aunque es muy criticable, simplemente para ver desde otro ángulo, para percatarnos de nuestro privilegio, y visibilizar a la otra persona, eso es perspectiva. Y cuando esta visión se abre a que las personas, las mujeres y los hombres, vean las diferencias que tienen en el ejercicio de sus derechos, las mujeres frente a los hombres, diferencias que muchas veces niegan, como si no fueran reales, como si bastara la igualdad ante la ley para satisfacer las necesidades de igualdad. Esa es la perspectiva de género y hay que aplicarla a todo, absolutamente a todo, incluido el discurso político. No solamente el ejercicio de la autoridad, hablo del discurso político, ¿no? Y 8, en el mundo la brecha de género, empezará a reducirse significativamente en 40 años. Esto es abismal. Esta diferencia clara, salarial, de derechos, política, se va a empezar a reducir significativamente en 40 años. Y dice la ONU que si vamos como vamos, si no paramos, terminamos con ella en el 86. Ya no me tocará, yo espero que sí, pero espero que por lo menos en 40 años sí tengamos algún avance, ¿no? A ver, pasa. Bueno, evidentemente lo que nos falta es, y con eso cierro, rapidísimo, unas imágenes quiero pasarles, son muy, muy rápidas, es normalizar la igualdad de género. Hemos normalizado la violencia, todas las violencias, hemos normalizado la violencia de género. Bueno, pues ahora vamos a regresarnos y vamos a normalizar la igualdad. Y como estamos hablando de derechos políticos, les presento a presidentas, expresidentas, primeras ministras, exprimeras ministras de India, Bolivia, Alemania, Irlanda, Filipinas, Polonia, Argentina, Brasil, Islandia, Chile, Finlandia, Serbia,
ya no sé si vamos bien, sí, Letonia, Nicaragua, Filipinas, Liberia, Reino Unido, Ecuador, Panamá, Indonesia y Sri Lanka, Nueva Zelanda, Costa Rica. O sea que sí se puede, solo hay que visibilizarlas. Es verdad, me faltan varias, fui juntando algunas fotos de emergencia, pero es verdad, tenemos muchas mujeres que están haciendo un trabajo importantísimo y tenemos que visibilizarlas, entre otras cosas, para que nuestras niñas y nuestros niños sepan que pueden hacer esto y más. Gracias. Agradecemos la presentación de la maestra Diana Lara Espinosa y a continuación atendemos las palabras del magistrado Gustavo Ansaldo Hernández, presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos nuevamente, ya nos habíamos saludado en la inauguración de este foro. Es difícil hablar en tercera posición, sobre todo por las exposiciones que se han hecho. Yo, en lo particular, cuando me hicieron la invitación hace aproximadamente un mes y medio para intervenir en este espacio, tenía contemplado exponer una experiencia que derivó del proceso electoral. No estoy, digamos, en condiciones de hacer una exposición amplia, teórica de algún tema, sino de plantear una situación que nos tocó vivir y que estuvo vigente en el proceso electoral de la Ciudad de México, sobre todo para la integración del Congreso de la Ciudad de México. Me voy a referir a una cuestión que nosotros conocemos como el criterio de compensación para la integración del Congreso, tendente a ser efectiva el principio de paridad de género que constitucionalmente está previsto. Tanto la Constitución Federal como la Constitución de la Ciudad de México ya prevén la paridad de género, y es una obligación que el Congreso de la Ciudad se integre por 33 diputadas y 33 diputados. Esto está reflejado en una disposición, no traigo una presentación, simplemente quise ponerla porque creo que no todos conocemos, no todos ni todas conocemos la disposición, que es el artículo 27 del Código Electoral de la Ciudad de México. Nuestro Congreso tiene una composición dual. Una parte se integra por el principio de mayoría relativa y otra por el principio de representación proporcional, 33 y 33. Es claro que al inicio del proceso electoral nadie podría tener una certeza sobre los resultados de la elección. No sabemos cómo va a quedar. Entonces, para poder cumplir el principio de paridad y que el Congreso tenga una integración con el número de mujeres y hombres que dispone la Constitución, se tuvo que prever en la norma un criterio de compensación. Si, digamos, teóricamente los 33 espacios de mayoría eran ganados por uno solo de los géneros, la regla iba a ser que los otros 33 espacios los tendría que compensar el criterio de representación proporcional. Y la norma no se refería a favor de hombres o de mujeres, hablaba de género, digamos en términos hipotéticos abstractos. Cuando inició el proceso electoral, esta norma que les estoy presentando en la diapositiva era clara, fue aceptada de mejor o menor manera por los partidos políticos y, digamos, fue aceptada para que fuera el principio sobre el que se iba a llevar a cabo el proceso electoral. Reitero, en el momento de que inicia el proceso todavía no sabemos cómo va a quedar el resultado de la elección. Pese a la claridad de esta norma, fue impugnada, si me pone la siguiente, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la analizó vía acción de inconstitucionalidad, y en esencia lo que determinó es que era válido que el Congreso, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ideara este instrumento para poder hacer efectivo el principio de paridad. Entonces teníamos una norma, era una idea buena, que estaba plasmada en una norma que era clara, pero además había sido validada por la Suprema Corte de Justicia. No había duda sobre su constitucionalidad. Pese a estos atributos de la norma, quiero decirles que una disposición que era clara se empezó a complicar al momento en que se integraban las listas de representación de los partidos políticos, que se definían las listas conforme las que se iba a hacer la asignación de representación proporcional y al final cuando se hizo la asignación por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Afortunadamente, y digo afortunadamente, el resultado de la elección dio como resultado, como integración del Congreso de la Ciudad de México, que hubiera 16 mujeres electas por el principio de mayoría relativa y 17 hombres, por lo cual prácticamente hubo una paridad y no había mayor problema a la hora de hacer las asignaciones por los principios de representación proporcional. Sin embargo, después de correr la fórmula que prevé el Código de la Materia
y hacer el intercalado de las listas que habían presentado los partidos políticos, se presentó al final una situación singular. Había 34 hombres y 32 mujeres, por lo cual para cumplir con el principio de paridad y lograr el número de 33 y 33, se tenía que aplicar este criterio de compensación que yo les señalaba previsto en el artículo 27. En esencia, ¿qué decía ese criterio de compensación? Que si se rebasaba el número de integrantes del Congreso de cualquier género, reitero, no estaba destinado a hombres y mujeres, era una disposición abstracta, se tendría que descontar para meter al del género subrepresentado y la carga la tendría que asumir el partido que hubiera obtenido el menor número de votos. En este caso le tocó cubrir la carga de la compensación al Partido del Trabajo. Pero la consejera electoral no me dejará mentir, al momento de que se hizo la asignación respectiva, lo que quedó evidenciado fue que nadie quería cargar con ese criterio de compensación. ¿Por qué? Porque al momento de hacer los cruces, muchos partidos decían, es que yo puse más mujeres, el propio Partido del Trabajo decía, nosotros logramos 2 diputaciones por el principio de mayoría y ambas son mujeres, entonces pues que la de representación proporcional recaiga en un hombre. El punto es que más allá de que tuvieran razón o no, lo que yo quiero exponer y hacer notar es que una regla que era clara, se perdió esa claridad al momento de que tenía la aplicación y se empezaron a hacer diversas interpretaciones que inclusive llevaron a que se impugnara la decisión del Instituto Electoral. Si me pueden decir, es meramente ilustrativo. ¿Qué se decían en las impugnaciones? Primero se apelaba al principio de la voluntad popular. Decían es que los ciudadanos votaron y pues me favoreció a mí el voto, entonces tengo yo que llegar. Se apelaba al principio de autodeterminación de los partidos políticos, a la facultad que tienen los propios institutos políticos para integrar sus listas. Pero de manera, digamos, preocupante, se decía que era un criterio discriminador, porque se considera que la compensación era un privilegio, un beneficio en favor de las mujeres, que era un tema que yo comentaba al inicio. Se considera que el principio de paridad es un beneficio indebido, cuando en realidad de lo que se trata es de un mecanismo para paliar, para detener las desigualdades que históricamente se han representado contra las mujeres. Me parece que hasta aquí lo que denotas es que no se ha asumido por los propios partidos políticos estas reglas que nos hemos venido dando y que no basta con tener una idea clara, ni es suficiente con tener una regulación que incluso fue calificada constitucionalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Retomo aquí un argumento que decía la maestra Diana Lara en su presentación. Tenemos que normalizar la igualdad de género y darle difusión a estos temas, para que se asimilen, para que se hagan propios y para que se respeten de mejor manera. Desde luego estoy consciente que el desconocimiento de una norma no excusa su incumplimiento, pero siempre será más fácil si la conocemos, si la entendemos, pero además si la aceptamos. Y para eso se necesita una tarea de difusión y de capacitación en la que nos debemos involucrar las autoridades electorales, pero los propios institutos políticos. Sería importante, si alguien tiene oportunidad y quisiera hacer una investigación, que analicen los argumentos que se exponen al momento de impugnar las decisiones de la autoridad electoral. Lo que van a evidenciar es un doble o triple discurso. Cuando se presentan los temas de paridad, de igualdad de género, es difícil que alguien se oponga. Políticamente es muy rentable y todos los aceptan y todos los asumen. Posteriormente, cuando se trata de trasladarlo a una norma, ya de plasmarlo en una legislación, empieza a haber ciertos problemas. Pero cuando ya se trata de aplicarlos, ahí ya no solo hay problemas, interpretaciones, permítanme la expresión, hay desconocimiento, ya no se acepta. Y cuando se impugna, inclusive se rechaza. Entonces me parece que para el tema que hoy nos ocupa, que es la participación de las mujeres, espacio de poder y toma de decisiones, los nuevos retos que enfrentan, es que tenemos que darle mayor difusión a estos temas para que permeen en la sociedad y sean aceptados. Porque no basta nada más con tener un derecho a ser postulada en igualdad de condiciones, sino que tiene que haber mecanismos para que se garantice el acceso a las funciones públicas, pero partiendo incluso de las decisiones de los propios partidos políticos. Lo decía hace rato en el momento de inaugurar el foro, las autoridades electorales estamos para hacer respetar las normas, pero siempre será mejor que se acaten de manera voluntaria y no solo porque la autoridad lo obligue. Ya no les quiero comentar del caso de las alcaldías porque ahí el problema fue mayor, porque en el caso del Congreso de la Ciudad de México la integración es paritaria y se da en un número par. El problema con las alcaldías es que eran en número impar.
un alcalde y 10 concejalías. Entonces teníamos que hacer la integración y al menos en 2 expedientes en el Tribunal Electoral tomamos la decisión de no aplicar el criterio de compensación como estaba previsto en la norma, sino acudir a tratados internacionales para señalar que cuando la norma le era perjudicial a la mujer, no se tenía por qué seguir en esos términos, porque de la idea que se trataba era de potenciar el acceso de ellas al ejercicio de los cargos públicos y no solamente, digamos, como una regla que aplicara de manera así a rajatabla. Este criterio, debo reconocerlo, en honor a la verdad, fue propuesto por mi colega Alejandra Chávez, que nos acompaña aquí entre la audiencia. Nosotros lo acompañamos y sacamos la resolución. Debo decirles que para bien del tribunal siguió una cadena impugnativa que llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue confirmado nuestro criterio. Entonces, si hubiera todavía alguna duda sobre la claridad de la norma, pues hay que reforzarla. No podemos llegar al proceso electoral del 2021 con estas incógnitas, tenemos que reforzarla, pero yo reitero mi punto, para mí es muy importante darle difusión y que los propios partidos políticos nos ayuden a darle cumplimiento. De mi parte sería cuanto, les agradezco su atención. Agradecemos la presentación del magistrado Gustavo Ansaldo Hernández y para cerrar con nuestra mesa, escuchamos al doctor Luis Huerman Zaslav, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Hola, buenos días. Buenas tardes. Diana, Miriam, Gustavo, la señora magistrada, si lo dije bien. Yo la verdad estoy muy confundido. O sea, sí me cuesta mucho trabajo entender que no es una igualdad entre hombre, mujer, mujer y hombre. O sea, yo no sé si entonces sí ya estamos hablando de veras de situaciones culturales, de situaciones de educación, pero pues no, por mi cabeza no pasa que un hombre es más que una mujer, ni que una mujer es más que un hombre, ¿no? Es más, tengo mucho más casos de mujeres mucho más inteligentes que hombres que son o que somos muy brutos. Pero por eso sí, tampoco nos podemos abstraer que es una realidad que se vive, aunque, pues como dijo Diana, pues entonces sí somos algunos privilegiados que no lo vivimos eso, ¿no? Y creo que pues esa parte es algo que es el reto de nuestra sociedad. Y digo de nuestra sociedad porque ahora ya nos toca a nosotros ser los que estamos en primera fila, ¿no? Ya no podemos culpar a nuestros abuelos, a nuestros padres de lo que ellos hicieron y de cómo ellos vivían, pues porque los que ya estamos en esa fila ya somos nosotros. Y pues si no lo vamos a tomar como parte de lo que tiene que ser nuestros propósitos, y digo nuestros propósitos porque la lista es larga en todos los rubros. Yo lo platico que a los que nos tocó que nos llevaran a las ferias de pueblo, ese juego de los dardos y los globos, que siempre queríamos tirar el primero, porque para donde tiraras el dardo sabías que ibas a ponchar un globo. Aquí lo triste de lo que estamos viviendo es que en el tema que toquemos están claras deficiencias, y claras deficiencias que muchísimas son por culpa del sistema, pero otras tantas es por nuestra forma de convivencia, que a veces el sistema también lo queremos ajustar a esas conveniencias. Entonces, pues yo sí creo que lo primero es, tenemos que tomar parte y ser parte de este cambio, y aunque ahorita nos suene como cliché, se nos presenta una oportunidad única para efectivamente comenzar a mejorar. Sabemos que el cambio no va a ser ni de la noche a la mañana, ni en 2 años, ni en 3, ni en 6, pero sí la mejoría la podemos ir midiendo día a día. Estoy convencido que no estamos en una época de cambios.
que estamos en un cambio de época. Y eso es lo que se presta como esta gran oportunidad. Creo que nuestra sociedad hoy, si lo queremos asemejar en algún momento de la historia, es cuando la sociedad comenzó a vivir la revolución industrial, que la gran mayoría no entendía siquiera que su vida ya había terminado y que no podía continuar llevándola como lo había hecho pues por generaciones y generaciones. Y esto de alguna manera es algo que nos va a beneficiar a que la prontitud con la que logremos que toda la sociedad piense como queremos pensar, pues hoy diría yo algunos, va a ser mucho más rápido. Nos guste o no nos guste, o les guste o no les guste a muchos, la tecnología va a venir a ser parte importantísimo de ese gran igualador. Y creo que los que estamos aquí, nuestra vida dentro de 5 años, seguro va a ser muy, muy diferente de lo que es hoy, pero lo más es que ni siquiera lo podemos imaginar. Y creo que ese beneficio nos va a llegar también en todo lo que representa igualdad, porque sí, estamos en una sociedad, en nuestro país, ¿para qué hablamos del resto del mundo? Que ser persona normal es prácticamente imposible. Yo lo que les platico es un poquito en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que como les digo, pues yo pensaba que no era tan ahí, pero casi el 80% de los que trabajan o trabajamos en el Consejo son mujeres, y no es ni porque lo busques, ni porque lo estés midiendo, sino precisamente por esa capacidad. Entonces, pues por eso les digo que hay cosas que, pues a lo mejor lo que uno ve normal, pues es lo anormal. Y dentro de las herramientas que tenemos, que es las líneas ciudadanas, buscar facilitar la denuncia, partiendo siempre de lo que no se mide, nunca se va a poder mejorar. Tenemos diariamente, se atiende a 35 mujeres que están denunciando situaciones de abuso, de maltrato o de violencia. ¿Qué es lo que haces? Pues proporcionar todo lo que sea el apoyo, la asesoría y el acompañamiento en la parte psicológica y emocional y en la parte jurídica y legal, para que efectivamente esa denuncia, que es la herramienta como sociedad que tenemos, pues llegue a generar una consecuencia y pues que al menos esa gente que no lo entiende o que no lo entiende todavía, pues tenga una llamada por parte de la autoridad para demostrar que esta sociedad no está dispuesta o no debe de estar dispuesta a aceptar y a pensar de esa manera. Creo que tenemos que llegar a un punto y lo que les digo sí es alarmante, porque pues efectivamente lo que vive la Ciudad de México, que tenemos muchísimo que avanzar, tenemos unos retos terribles y unos problemas iguales, pero que lo desafortunado es de que nos salimos de esta ciudad y lo que se está viviendo a kilómetros de la ciudad son situaciones tremendas y terribles, y ya no nos sigamos expandiendo. Entonces, creo que lo que nos corresponde como sociedad, lo que corresponde como organizaciones de la sociedad civil, pues es ante todo generar herramientas
para que quien esté pasando por una situación de este tipo o cualquier otro en que se sea víctima, haya una forma de poder denunciar sin ser doblemente víctima. Y segundo, como sociedad, pues de ser los primeros ejerciendo algo que es muy poderoso, que es la mutua regulación, el generar vergüenza y el generar rechazo social ante cualquier miembro de la sociedad que lo estemos viendo que actúe de manera, no quiero decir ni incorrecta, es pues pues, tonta a todo esto. Bueno, entonces, pues creo que es algo que nos une y nos debe de unir a todos, ¿no? Y pues, repito, dentro de todos los males que tenemos, pues al menos sí seguir empujando para que esta sociedad pueda generar ese ejemplo para que el resto tenga también un referente que sea lo más positivo. Yo, pues con eso, muchas gracias. Agradecemos la participación de las y los participantes y los invitamos a pasar a la parte frontal de la mesa para tomar la foto conmemorativa del panel. Me atoré. Yo solita.